Si hiciéramos una alineación del vino y metiéramos Abadía Retuerta, Luis Cañas, Mustiguillo, Hacienda Solano, Casa Castillo, Pepe Mendoza, pues estaríamos hablando de algunas de las mejores bodegas de España. A eso hemos venido al Mercado de la Imprenta, a conocer la feria de Bora Vins, en la que muestra todo su portfolio de producto y las 63 bodegas con las que trabaja. En Bora Vins teníamos la idea de hacer este evento, el showroom de todas nuestras bodegas. Queríamos hacerlo cuando nuestro 10º aniversario, pero coincidió con pandemia y no fue posible. Entonces pensamos en hacerlo este año. Y ha coincidido el hacerlo aquí, en el Mercado de la Imprenta, porque nos surgió la oportunidad de dirigir la vinoteca y pensamos que el sitio era perfecto para hacer nuestro evento. En nuestro portfolio, en Bora Vins, llevamos la distribución de más de 50 bodegas. En el evento de hoy tenemos la suerte de contar con 53 de ellas. Estamos repartidos en el mercado, en la parte superior y en la parte inferior, porque pensábamos que era mucho más bonito el poder ver los puestos que hay del mercado de comida y la gente pueda conocer de primera mano este escenario. Para el evento pensamos que van a venir cerca de unos 400 profesionales. Hemos hecho, como si dijéramos, un turno de mañanas, un turno de tardes y pues eso, calculamos que sobre unas 400 personas pueden pasar hoy por aquí por el mercado. El showroom va dirigido a profesionales y también va a cliente particular de empresa que tiene contacto con Bora Vins. Siempre hemos estado del lado del profesional y ahora hemos dado un paso para estar delante del cliente final, ¿no? Y ver un poquito el feedback. El espacio es impresionante, nos apetecía muchísimo desde el día que lo vi antes del COVID. Dije, joder, aquí tenemos que hacer un evento con Bora Vins el día que se pueda. Ahí se gestó un poquito la entrada de Bora Vins a formar parte de estos 22 puestos, tanto de comida y en nuestro caso de bebida y en nuestro caso puntual de vinos, y nos hacía muchísima ilusión y teníamos unas ganas enormes de hacerlo. La esencia de Mustiguillo es evidentemente el lugar, mediterráneo, suelo calcáreo, variedades autóctonas, bobal, meseguera, maquillaje lo menos posible y vinos totalmente lo más naturales posibles, trabajados en ecológico y en biodinámico. De Hacienda Solano te diría una combinación entre tradición, viñedo muy antiguo, un suelo y un lugar muy especial como la Aguilera y una variedad como Bandera, ¿no? la tinta fina. Diría que la gente probase los 4 vinos de la gama, ¿no? Y viese un poco la esencia de viñas viejas. Yo creo que de Mustiguillo yo seguiría probando el buque insignia, ¿no? Que para nosotros es Finca Terrazo. Mucha gente viene a probar Quincha Corral porque no tienen ocasión de probarlo, o porque su bolsillo no se lo permite, o porque simplemente a veces no hay muy poquito en el mercado. Pero creo que quien nos conoce, quien nos cata frecuentemente, ve que no estamos quietos, que dentro del estilo que tiene Finca Terrazo vamos poco a poco intentando pulirlo. Hoy es un día de disfrutar aquí en el Mercado de la Imprenta, un día maravilloso de vino y de gente buena, la mayoría hosteleros, clientes. Habla es un proyecto que nació en Trujillo, donde no existía viñedo, y nos planteamos llegar a elaborar en Extremadura unos vinos maravillosos, unos vinos que enamorasen, unos vinos que pudieran trasladar la ilusión, la emoción con que trabajamos en el viñedo. Nosotros elaboramos blanco, rosado y tinto. Y tenemos varias referencias. Hoy hemos traído, por ejemplo, en nuestra gama de blancos hemos traído Habla del Mar, que es nuestro blanco de fermentación submarina. Hemos traído Habla de Ti, que es nuestro Sauvignon Blanc sobre Elías. Y en los tintos hemos traído nuestro Gotas de Habla, un vino simpático para copear, muy frutal, en las barras, junto a la gente joven que tiene que aficionarse al vino. Y hemos traído también nuestros vinos tintos, como este que tengo en la mano, de ediciones numeradas, ediciones limitadas, nuestros Hablas, número 31, tempranillo 100%, y número 29, que es una mezcla de Malbec
con Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon. En cualquier caso, vinos que van a demostrar que podíamos hacer un proyecto consistente, un proyecto elegante, moderno, lujoso, pero además con una calidad muy alta. Bueno, pues familia Luis Cañas hemos venido a Valencia porque evidentemente primero siempre es un placer. Los de ahí arriba buscamos mucho la luz, y en principio, bueno, está claro que lo que intentamos también es acercar las bodegas al cliente, tanto al profesional como al particular, porque bueno, sabemos que muchas veces es difícil ir hasta allá y aquí intentamos traer un poco una muestra de lo que elaboramos, un poquito además pues nuestra historia y la pasión por lo que hacemos, ¿no? En el día a día. No buscamos tanto el negocio, sino sentirnos orgullosos de lo que hacemos, intentar transmitir esa pasión y que luego evidentemente el cliente final sepa identificarlo, sepa disfrutar de lo que hay dentro de esa copa de vino. Bueno, aquí hemos venido con nuestras 3 bodegas. Nuestra bodega de inicio, la histórica, la de siempre, donde surgió todo, es Luis Cañas. Venimos también con bodegas Amaren. Amaren significa de la madre. Es la bodega que Juan Luis Cañas le quiso dedicar a su madre, que desgraciadamente falleció, que también está en Rioja Alavesa. Y luego también venimos con nuestro proyecto de Ribera del Duero, que se llama Dominio de Cair, que está en la Aguilera. Estamos aquí en representación de Abadía Retuerta, acompañando a nuestros amigos y compañeros de trabajo y de fatiga, como son Boravin, que son nuestros colaboradores en Valencia capital y en Valencia provincia. Y bueno, pues un evento tan importante, un día tan especial como es hoy para ellos, deberíamos estar y acompañarlos en este día tan bonito. Abadía Retuerta se marca y se diferencia, creo que por el proyecto de sostenibilidad y de recuperación de lo que tenemos en nuestra finca. Al final es un proyecto muy personal, muy bonito, y de identidad, ¿no? Demostrar qué es lo que es Abadía Retuerta y qué nos hace diferente y especial al resto de bodegas, ¿no? Es un reflejo de lo que es el terruño y la zona vitivinícola donde estamos. Nosotros somos Casa Castillo, somos productores de vino, somos viticultores y necesitamos de un brazo que es nuestra extensión, en este caso Boravins, aquí en toda la provincia de Valencia, que es el representante de toda nuestra filosofía, de todos nuestros vinos y el que nos acerca realmente a todos los amigos restauradores que quieren compartir en sus cartas un vino, un monastrell del altiplano murciano. A ver, el Levante español es una zona semiárida y todos los viñedos en secano, basa casi toda su producción en la variedad local, que es la variedad monastrell, y que tiene la gran virtud de ser una variedad camaleónica. Es capaz de representar el paisaje donde se están cultivando las viñas y en este caso pues todo el monte bajo, las hierbas aromáticas, los suelos calcáreos. Y eso es realmente lo que intentamos transmitir en la copa, ¿no? O sea, es el paisaje embotellado. En estos eventos que nos dan la oportunidad de estar en el mercado, conocer a los nuevos productos, refrescar, estar con los bodegueros, ver de cerca los vinos, los nuevos proyectos, las nuevas tendencias, yo creo que es importantísimo para conocer un poco de primera mano y directamente con el trato con los bodegueros las tendencias de sus vinos. Este evento yo creo que es chulísimo y es un esfuerzo impresionante el que ha hecho Boravins por traer aquí al mercado de la imprenta un montón de muy buenas bodegas, muy buenos bodegueros, y pienso que vale la pena, por lo que te digo, por conocer los vinos, hablar con los bodegueros, estar y en un entorno aquí en Valencia mágico, es maravilloso. Rubus ha venido al mercado de imprenta, a la feria que realiza Boravins, porque a partir de hoy estamos en su portfolio y va a llevar la distribución
de nuestro vino en la ciudad de Valencia y alrededores, ¿no? La esencia de Rubus es vinos de alta montaña y una zona que no es una región vitivinícola. Estamos solos. Estamos en Rubielos de Mora, estamos a unos 1000 metros. Tenemos viñedos tanto en Rubielos de Mora como en Váguena. Y ahí tenemos unas parcelas de viñedo antiguo de unos 80 años, de garnachas, todas en vaso, que es con lo que hacemos, pues en este caso el Rubus Quercus y el Viña de Váguena. Y luego todos los viñedos que tenemos en Rubielos de Mora, con lo que producimos nuestro Rubus, que es un vino joven muy fresco. Nosotros tenemos 3 vinos actualmente, que es el Rubus, que es un vino joven. Luego pasamos a un vino que es a base de garnacha, 70% y un 30% de Miguel de Arco. No confundir con la Arco, que es la valenciana, es Miguel de Arco, es una uva de la región solo de Aragón, sobre todo de la zona que estamos, y hay muy poquitas hectáreas registradas de esta variedad, ¿no? Y luego tenemos un vino que es nuestro especial, como si fuese un Grand Cru, por así decir, ¿no? Que es el Viña de Váguena. Garnachas, total, de una única parcela, 80 años el viñedo, todo lo hacemos en ecológico, todos los viñedos. Al final es un poco nuestro mimado, ¿no? Que es solo 1100 botellas, 2 barricas de 450 litros, garnacha únicamente, semimaceración carbónica, parte con raspón, parte prensado y nada, pues es una maravilla. Bueno, Casa Agrícola es diferente porque al ser un pequeño proyecto, yo creo que el ratio de neuronas por botella es alto. Entonces ponemos mucha atención en todos los vinos, desde el viñedo, desde las fermentaciones hasta el embotellado. Entonces yo creo que son vinos que reciben una dosis de cariño o amor alta. Esta es una oportunidad para nosotros de presentar todos los proyectos nuevos. El corazón de Casa Agrícola son los 2 vinos de paisaje, Casa Agrícola blanco y tinto, pureza, y en los 2 terroirs, Giró y Veneno. Con esta pirámide hay una buena visión de un Mediterráneo, de un Alicante. Hoy aquí presentamos como novedad el Pureza 2022, la añada nueva, recién embotellado. Vino muy fresco, muy cristalino y sobre todo que defiende mucho el origen. ¿Qué es para nosotros el origen? El origen es que la viña está frente al mar y los vinos son salinos. Eso para nosotros es lo más bonito de todos. Estamos apoyando pues su apuesta de promoción del vino aquí en un marco como este, el mercado de la imprenta, que es un marco chulísimo y que yo creo que viene fenomenal para esa labor de promoción del vino y bueno, apoyando a Boravins en definitiva. Finca San Blas es una finca de 100% cultivo ecológico, tratamos la uva desde siempre con el máximo respeto al territorio, al terreno y con cariño máximo, la mínima intervención posible y tratamos pues de hacer unos vinos que reflejen la personalidad propia nuestra, de vinos frescos, de carácter bueno pues marcadamente de Requena, pues, que expresen lo que es la finca y sea un poco diferente al resto de lo que se comercializa por ahí. Hemos empezado con la línea de los blancos, tenemos Conveniencia de Finca San Blas Blanco, que son nuestros 2 blancos que ya desde hace años tienen mucho éxito en el mercado. Hemos traído también un rosado que hacemos de Bobal y de Garnacha, que es algo particular, y luego los tintos, pues nuestra apuesta por la variedad Bobal y algo también de variedad internacional. Tenemos los 2 vinos de Bobal de Finca San Blas, que ya son referencia en el mercado valenciano, y también pues tenemos el Lomalta, que es un vino de crianza también con base de Bobal, y luego un par de vinos que ya son muy conocidos, las Ormas y Reserva de la Familia, que son de variedades internacionales.